Hola. Bueno, esto es un vídeo, ¿no? Para el primer Congreso Internacional sobre Identidades, Inclusión y Desigualdad, que está organizado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, EGREGIUS, y otras entidades académicas y universidades con apoyo de distintas universidades y entidades de España y de Latinoamérica, ¿no? Yo concretamente participo en el simposio Construcción de Identidades, Segregación y Racismo a través de los medios de comunicación, y mi nombre es Miguel. Eh, y bueno, mi ponencia se titula Sombras del Maidán, posverdad e identidades en conflicto. Y bueno, es una ponencia que está relacionada con mi ámbito de investigación actual, que bueno, es el conflicto ucraniano, ¿no? Es una tesis doctoral que estoy realizando bajo la dirección de un profesor británico de la Universidad de Kent, Richard Sagwa, ¿no? Y que Richard Sagwa, que por cierto escribió este libro sobre el conflicto ucraniano, ¿no? Y que de alguna manera ha tenido a bien de alguna manera pues ser mi director de tesis, ¿no? Básicamente, en relación a mi ponencia, la ponencia que quiero presentar, pues es un pequeño análisis, ¿no? Del conflicto ucraniano y del análisis de los dos mundos, ¿no? Que están allá en conflicto, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? En relación al conflicto ucraniano, tengo que decir que, bueno, tengo que recordar aquí que esto arranca, de hecho, en el año 2000, a finales de 2013, principios del 2014, con el derrocamiento violento, ¿no? del antiguo presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Estos eventos se conocieron como la Revolución de la Dignidad o la Revolución del Maidán. Y esto fue el origen de toda una serie, de una crisis que todavía dura, ¿no? Y que ha tenido una especial incidencia pues en el este de Europa, ¿no? Y en las relaciones entre lo que sería la Unión Europea, la OTAN y la Federación Rusa o Rusia. Estos eventos, conocidos como Maidán, pues suponen un choque, ¿no? Frontal entre dos ideas, ¿no? O dos visiones de lo que significa ser ucraniano, ¿no? De la ucranianidad, ¿no? Y bueno, pues una de ellas es la que triunfó tras estos tumultuosos eventos, apoyados por cierto, esta visión de la ucranianidad, una ucranianidad que está de alguna manera construida contra el mundo ruso, contra Rusia, frente a el ser ucraniano, otra visión que considera que ser ucraniano no tiene por qué estar enfrentado al mundo ruso, ¿no? Es una visión monista frente a una visión pluralista, la Ucrania plurinacional frente a la Ucrania uninacional, con una única nación, con una única lengua. Esta visión es la que, de alguna manera, se impuso tras el violento, que algunos autores, algunos científicos y también pues periodistas calificamos, ¿no? como golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado en el que de alguna manera participaron toda una serie de fuerzas políticas y grupos paramilitares, y donde ciertamente intervino de alguna manera, hubo, ¿no? De hecho, ¿no? financiación y apoyo de determinadas cancillerías occidentales y también de los medios de comunicación occidentales. Ese golpe de Estado originó toda una serie una guerra civil, de hecho, ¿no?
una guerra civil que todavía dura a día de hoy. Una guerra civil que los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, vinculados a los intereses del complejo industrial financiero norteamericano, pues esos medios de comunicación incluso niegan la existencia de esa guerra civil, porque es una guerra civil en el este de Ucrania, ¿no? En la región del Donbass, donde pues viven alrededor de unos 5 millones de personas y que de alguna manera se oponen, ¿no?, a la visión monista y a la imposición de toda una serie de simbología, una simbología de tipo fascista o protofascista, y esta gente, pues, de hecho, llevan pues 7 años, ¿no?, en guerra en el este de Ucrania contra lo que sería el régimen impuesto por la administración Obama, ¿no?, en el golpe de Estado de febrero del año 2014. Un golpe de Estado que ha tenido toda una serie de momentos dramáticos a medida que se ha ido desarrollando, del golpe de Estado al conflicto armado, ¿no? Y además ha habido ahí incluso alguna situación alguna situación que ha supuesto, mucha muerte, ¿no? Muchos muertos, ¿no? O sea, muertos, quiero recordar, por ejemplo, aquí saco un libro muy interesante del profesor Kees van der Pijl, Kees van der Pijl es un profesor de hecho es de la universidad, creo que esta vez de Sussex, ¿no? O la universidad de Essex. Bueno, en todo caso, de la universidad de Sussex. Es un profesor por su nombre ya lo indica, ¿no? Es holandés y él ha hecho un estudio sobre lo que ocurrió durante lo que ocurrió con el avión de la Malaysian Airlines, el MH17, ¿no?, donde murieron pues un montón de personas, un avión que era un Boeing, ¿no?, que estaba sobrevolando la zona en conflicto y que, los medios de comunicación occidentales acusaron ese avión fue derribado y eso generó un conflicto internacional en el año en julio, en el año, eso fue a finales de julio de 2018, y ese conflicto internacional pues supuso, digamos, una situación de una enorme tensión en Europa, ¿no? Y lo que algunos autores califican como incluso una nueva guerra fría, ¿no? El conflicto ucraniano, un conflicto que se origina con una revolución llamada Revolución de la Dignidad, en la que participa poca gente además, y que de manera violenta derroca a un presidente elegido democráticamente y que había sido reconocido además como un presidente democrático, ¿no? Víctor Yanukovych, ¿no? E instala en el poder un nuevo régimen agresivamente antirruso, con una visión de Ucrania que es contraria incluso a la propia genética del país, ¿no? Es un país plurinacional donde conviven distintas culturas, ¿no?, distintos grupos étnicos y además con incluso distintas lenguas, y cuando el ruso es una de ellas, ¿no? Es una de las lenguas más habladas en Ucrania, ¿no? Entonces, el papel de los medios de comunicación, eso es lo que me interesa a mí en esta ponencia occidentales, es la de la demonización, ¿no? Demonización del otro, ¿no? O sea, de la demonización del ruso, la negación de la identidad de un determinado, de un grupo humano, ¿no?, de los millones de personas que viven en Ucrania y que se oponen al régimen instalado en Kiev después del golpe de Estado del Maidán, donde
los medios de comunicación occidentales siguen negando esa situación, siguen negando incluso la existencia de una guerra civil en el este de Ucrania. Se vende esto, los medios de comunicación occidentales venden esto como si fuese una invasión, ¿eh? Y yo tengo que decir, yo aporto en mi pequeño grano de arena, ¿no? Tanto en el trabajo que estoy haciendo en mi tesis doctoral, como bueno, en esta pequeña conferencia sobre identidades, ¿no? Tengo que decir que yo mismo he estado allá, he estado en Donetsk, en la República Popular de Donetsk, entre el año, entre 2016 y 2018, estuve allá dando clase en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk, como profesor, como docente. Yo venía de Lituania, estuve en Lituania viviendo 10 años, y entonces, en ese periodo de tiempo, pues, yo estuve viviendo en Donetsk y preguntando a la gente, conviviendo con la gente, con mis estudiantes, trabajando en la universidad, intentando entender cuál era el conflicto allá, ¿no? He aprendido, ¿no? La diferencia que existe entre lo que es la narrativa que se impone desde las grandes agencias de noticias, y la realidad. Hay una gran distancia entre lo que es la narrativa oficial que se promueve en los grandes medios de comunicación de masas, ¿verdad? Y luego lo que es la realidad sobre el terreno, ¿no? O sea, la realidad empírica. Entonces esto es lo que a mí me interesa, y es sobre lo que de alguna manera, intento exponer en mi trabajo, ¿no? En esta pequeña ponencia que yo aporto, ¿no? a este congreso, sobre identidades, inclusión y desigualdad, primer congreso internacional. Yo quiero decir que lo que aporto aquí es mi experiencia, ¿no? Mi experiencia personal, también análisis de literatura, ¿no? Intento de alguna manera dar luz, ¿no? sobre la situación que se vive allá, ¿no? En Ucrania, ¿no? Desde una visión, aporto mi visión, que es una visión crítica con la narrativa oficial, con la retórica de los grandes medios de comunicación, que han vendido todo este proceso como si fuese una guerra, o sea, como si fuese una revolución liberadora, cosa que no fue una revolución liberadora. De hecho, lo que ocurrió en Ucrania fue un golpe de Estado contra la Constitución ucraniana y contra un presidente elegido democráticamente y contra la voluntad del pueblo ucraniano, contra la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. Y ahí ha estado algunos países de la Unión Europea más implicados que otros, y la antigua administración Obama, que estuvieron implicados en el derrocamiento de Yanukovych, y además se instaló un gobierno títere de Washington, que depende de Washington económica y militarmente, y que tiene como objetivo desestabilizar toda la región, todo el este de Europa, ¿no? Con el objetivo básicamente de incrementar el presupuesto militar. Ahí hemos visto incluso un gran movimiento de políticos vinculados al complejo militar industrial norteamericano, como John McCain, ¿no? John McCain, que murió hace poco, pero que estuvo muchas veces allá. Estuvo en la plaza Maidan, en el centro de Ucrania, arengando a las masas, ¿verdad? Y además visitó varias veces Ucrania, ¿no? E incluso estuvo en Mariupol, ¿no? Esto es una ciudad que se encuentra no muy lejos de Donetsk. Es una ciudad de la costa en el sur, en el mar de Azov, ¿vale? Entonces, por tanto, desde mi punto de vista, lo que son los grandes medios de comunicación occidentales han vendido o han creado una narrativa que está muy distanciada de los hechos sobre el terreno, ¿no? O sea, y además de alguna manera han dado apoyo a una de las visiones de lo que significa ser ucraniano, o sea, a la visión o a la monista, ¿no? En Ucrania han habido históricamente, eso es lo que yo analizo en mi artículo, ¿no? Dos grandes visiones, ¿no?, de lo que significa ser ucraniano. Es una identidad en conflicto, ¿no?
que se mueve entre el mundo ruso, el mundo ruso y lo que sería Europa, ¿no? Lo que es la Europa occidental. Y eso es por el propio origen de Ucrania. Es producto también de la historia, ¿no? De la historia del entorno, ¿no? Se ha utilizado Ucrania, sobre todo ya viene desde antes, pero especialmente desde la administración Obama, se ha utilizado como, pues, casi un instrumento de política internacional para, de alguna manera, sí, contra Rusia, ¿no? Y contra el Kremlin, ¿no? Y bueno, criminalizando además a todos aquellos ucranianos que se oponen al régimen de Kiev. Criminalizándolo, incluso los han hecho desaparecer. Es como si todos los ucranianos estuviesen a favor del golpe de Estado del Maidán. Eso no fue así. Yo recuerdo, ¿no? Dentro de lo que es mi ponencia y mi artículo y tal, y el trabajo que realizo, pues algunos momentos, ¿no? Realmente dramáticos dentro de este proceso, como por ejemplo, pues lo que ocurrió en el día 2, ¿no? El día 2 de mayo del año 2014, en Odesa, en la ciudad portuaria de Odesa, cuando no se sabe exactamente cuántos, pero alrededor de un centenar de ucranianos fueron quemados vivos por un grupo, ¿no? enorme de hooligans y de elementos de la extrema derecha ucraniana. O sea, básicamente lo que hubo en Odesa fue una matanza de activistas que estaban en contra del régimen político que se había instalado en Kiev tras el golpe de Estado del Maidán. Entonces, en Odesa, por ejemplo, es una ciudad portuaria que además tiene, históricamente abierta, ¿verdad? Una ciudad que está vinculada al teatro, a la alegría, ¿no? Una ciudad que siempre ha sido una ciudad portuaria, ¿no? Que es probablemente una de las ciudades que mejor refleja lo que significa ser ucraniano, o sea, el concepto plurinacional, ¿no? Y pluriétnico y multilingüístico, ¿no? Porque se hablan distintas lenguas. Esto es lo que significa ser, históricamente, ser ucraniano. Lo que ocurre es que hay un sector que está muy vinculado a determinado tipo de intereses y que, se ha ido impulsando, ¿no? Han ido impulsando una visión monista, excluyente, ultranacionalista y que además con una simbología que de alguna manera es ofensiva para otra parte de los ucranianos, ¿no? Y me refiero concretamente a determinados símbolos vinculados al pasado nazi o fascista de algunos de los líderes del periodo de entreguerras, especialmente de Stepan Bandera, ¿no? Que es un personaje, Stepan Bandera, que es reivindicado como héroe por el régimen actual de Kiev y por algunos segmentos o sectores ucranianos, ¿no? O sea, es considerado un héroe, Stepan Bandera y otros, ¿no? Y otros lo consideran que es un criminal, ¿no? Y entonces, pues claro, un criminal de guerra que además que estuvo su movimiento, su movimiento era la UPA, ¿no? O sea, el ejército insurgente ucraniano, pues cometió atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial en la región de Volinia y en otros sitios, ¿no? Y entonces, este héroe pues no es visto con muy buenos ojos por otro sector de la población, ¿no? En Ucrania, ¿no? Especialmente en el este de Ucrania, pues todo lo que está vinculado al ejército insurgente ucraniano y a Stepan Bandera es totalmente rechazado. En el este de Ucrania lo que hay es una visión distinta, ¿no? De la historia, además muy vinculada a la lucha contra la invasión de los nazis. Entonces allá, pues, la simbología que estos que son ucranianos, ¿verdad? Son gente, la simbología que utilizan es totalmente opuesta, ¿no? a la simbología que utilizan,
por ejemplo, los grupos neofascistas o fascistas o la parte occidental, que tendría como capital esto, la capital del movimiento de los ultranacionalistas monistas, ¿no? O sea, que tienen una visión monista de Ucrania, se encuentra en Lviv o Lvov, ¿no? O sea, ahí estaría el centro de esta visión, ¿eh? Y Donetsk sería como el centro y Lugansk, ¿no? Sería el otro es otro sector, la otra población, ¿no? O sea, los que consideran que Ucrania solo puede existir, dentro de un marco federal o incluso y plurinacional, ¿no? Entonces, pues y por tanto, y tienen además una serie de héroes que históricamente en el pasado pues habían luchado, habían combatido contra los héroes, ¿no? Entonces vemos ahí que son dos simbologías, dos mundos, ¿vale? Y luego vemos intereses, por un lado, de las potencias occidentales y por otros, ciertamente Rusia también tiene un papel ahí porque considera que de alguna manera hace una interpretación de Ucrania, de la historia, probablemente más cercana a la realidad que la que podamos hacer nosotros, ¿verdad? O pueda hacer Obama, ¿no? O pueda hacer un político español, ¿no? Porque al fin y al cabo, si analizamos la historia de Ucrania, ¿no? Que Ucrania significa, en ruso sería los límites, sería la frontera, pues es lo que es. Históricamente ha sido todos esos territorios la frontera, ¿verdad?, de lo que sería el mundo ruso, ¿no? Y entonces mi trabajo y mi análisis, mi trabajo va sobre eso, ¿no? Sobre el análisis de identidades en conflicto y cómo esto ha sido utilizado por unos y por otros, ¿verdad? Y ha sido utilizado bueno, al fin, y tenemos lo que tenemos actualmente, que es una guerra con un montón de muertos, ¿verdad? Con 1 millón de desplazados, ¿verdad? Y con una situación, y con una atmósfera, sobre todo en algunos países del este de Europa, de una gran tensión política y derivado concretamente del Maidán, ¿no? O sea, he titulado mi ponencia como sombras del Maidán, porque las sombras del Maidán están aquí, las tenemos muy especialmente en el este de Europa, pero también llegan hasta aquí, hasta España, donde estoy ahora, ¿no? Yo ahora estoy en Barcelona. Y bueno, las sombras de Maidán son muy alargadas, y bueno, y es un conflicto que está ahí, que sigue vivo, y ese conflicto entre identidades, o ese conflicto de identidades sin conflicto, pues no ha acabado, ¿verdad? De hecho, en estos últimas semanas llegan noticias de un nuevo incremento de la actividad militar en el frente, en el Donbass, ¿verdad? Hay un incremento también de la tensión, ¿no?, diplomáticas y bueno, entre Rusia y lo que sería la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Pues sobre todo porque Rusia ha empezado a hacer una serie de maniobras en sus fronteras, dentro de sus fronteras, un poco demostrando que estaría dispuesto, pues, a utilizar la fuerza si es necesario para defender sus intereses, ¿no? Entonces, de esto es lo que aprovecho, bueno, saludo a la gente que me pueda seguir. Y bueno, pues de eso va mi trabajo, ¿no? Mi ponencia, ¿no? Sobre el Maidán, las sombras del Maidán. Es un análisis de identidades en conflicto y luego también el papel o el rol que ha tenido los medios de comunicación en todo este proceso. Bueno, pues me despido ahora, ¿no? Y doy las gracias a los organizadores de este simposio, y también del Congreso, ¿no? Del Congreso del primer Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Me llamo Miguel y hoy concretamente es 15 de mayo del año 2021. Gracias.